Sí, ya lo estoy compartiendo. Sí, ok, supongo que es esto, ¿verdad? El de YouTube. Es el de, sí, El de YouTube y de Facebook. sí, debe ser. Ok, sí, me lo copié del correo al WhatsApp y más rápido. Gracias. Cuando gustes. Alina, ¿qué tal? ¿Me confirmas cuando estemos en línea? Perfecto. Ok, pues vamos a comenzar. Entonces, bienvenidos de nuevo a este viernes de seminarios del Departamento de Oceanografía Física. El día de hoy me da muchísimo gusto presentarles a un par de colegas que están aquí de visita de la hermana República de Cuba. Vamos a hacer como siempre, voy a hacer un breve repaso por la trayectoria de la doctora Liliam y el maestro Osvaldo. Tendremos sus seminarios, un seminario compartido, y pues pasamos a la sesión de preguntas. Pues muchas gracias también a quienes nos acompañan en línea. Parece que quizá también tengamos algunos colegas de Cuba por ahí conectándose. La doctora Liliam Arriaza Oliveros es licenciada en matemáticas, obtuvo su título en 1993 en la Universidad de La Habana y es doctora en ciencias meteorológicas por el Instituto de Meteorología en 2012. Ella es especialista en modelación de procesos oceanográficos, variabilidad y cambio climático e interacción océano-atmósfera. Su trayectoria abarca la oceanografía regional y costera, el diseño de muestreos oceanográficos y el procesamiento de series numéricas con un sólido enfoque en la generación de conocimiento aplicado a la gestión costera. Desde 1999, coordina además en Cuba una colaboración bilateral y académica entre el CICESE y diversas instituciones cubanas. Actualmente participa también en actividades en el marco del convenio vigente entre CICESE y el Instituto de Meteorología de Cuba, el INSMET, vinculadas a grupos de investigación CANEC y GIMOC aquí locales. Por su parte, el maestro Osvaldo Enrique Pérez López es licenciado en Geografía, obtuvo su título en 2003 y tiene una maestría en Ciencias Geográficas el 2023 de la Universidad de La Habana. Él es especialista del Centro de Meteorología Marina del Instituto de Meteorología de Cuba desde 2003. Su trabajo se centra en la simulación numérica de procesos costeros, incluyendo surgencias, oleaje e inundaciones por eventos hidrometeorológicos extremos, así como el procesamiento digital de imágenes satelitales y el uso de información geográfica. Ha sido coordinador nacional de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo de inundaciones costeras por penetraciones del mar, del 2008 al 2017, y jefe del proyecto Macro 7, Inundaciones Costeras, dentro del macroproyecto Escenarios de Peligro y Vulnerabilidad de la Zona Costera Cubana ante el ascenso del nivel medio del mar para los años 2050 y 2100. Además, fue miembro del Grupo de Evaluación de Riesgos de la Agencia del Medio Ambiente, del CITMA, entre 2006 y 2018. También ha participado en más de 35 proyectos de investigación y trabajos multidisciplinarios de impacto ambiental, tanto nacional como internacional, permitiendo colaborar intercambios científicos y capacitaciones al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, al Caribbean Disaster Emergency Management Agency y el proyecto Caribbean Risk Management Initiative en varios países de la región. Así que, pues, bienvenidos por acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y adelante. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, hiciste un buen resumen, pero esta parte la puse esta diapositiva más que nada para hacer una pequeña introducción. La colaboración en Cuba, todo el mundo llama la de Cuba, el programa de mediciones CANEC, va a entrar Vito Sierra, aguas cubanas y hay que dar permiso. Es bastante conocida y empezó en 1996, cuando uno de los investigadores del antiguo Instituto de Oceanología tuvo la maravillosa idea, y le agradezco muchísimo, pues de mandarme a hacer una estancia a CICESE para que aprendiera sobre temas de modelación. Empecé una estancia con el doctor Sheinbaum por 6 meses, aprendiendo los códigos del
Princeton Ocean Model. Y bueno, aquí estoy de nuevo, 29 años después. Con los años, afortunadamente o desafortunadamente, han existido muchos cambios en Cuba. Ya no existe el antiguo Instituto de Oceanología. Luego pasamos a algo así que le llamaban ICIMAR, que duró muy poco tiempo, que fue una unión entre dos centros de esta misma agencia del SIGMA. Y actualmente nos movieron hará 2 años y tanto al Centro de Meteorología Marina del Instituto de Meteorología de Cuba, donde intentamos en este momento pues hacer un poco de sinergia entre la experiencia que traíamos del Instituto de Oceanología, mucho más amplia en el sentido del trabajo en aguas oceánicas y muy diversificada porque se trabajaba integralmente con biólogos y otras especialidades no abióticas, con la vasta experiencia que tienen los colegas del Centro de Meteorología Marina, que han estado más enfocados precisamente a los temas a los que le va a hablar el colega Osvaldo Enrique. Entonces, después de 29 años, pues estoy aquí un poco como Instituto de Meteorología porque el convenio, o sea, me toca la representación legal desde el punto de vista científico-técnico en este convenio, que ya fue con el Instituto de Oceanología, fue con el Instituto de Ciencias del Mar y ahora es con el Instituto de Meteorología. Y yo, como le decía a aquellas personas que me introdujeron en este tema, en Cuba hay 3 generaciones de oceanografía. No hay la vasta experiencia que existe en otros lugares como México, Estados Unidos en la región. Los primeros fueron geógrafos que hablaban el mar, los segundos fueron oceanólogos graduados en la antigua Unión Soviética, en Odessa, y los terceros, a los que yo creo que pertenezco, pues hemos sido personas como yo, de formación de otros temas, que nos hemos ido introduciendo en los temas de oceanografía. Entonces, le voy a hablar muy resumidamente y sin profundizar demasiado en algunas de las cosas, aquí donde dice seminario, pues me refiero a algunos de los temas, de los estudios que hemos estado llevando a cabo desde el lado cubano, esta vez ya así del recurso humano de estas instituciones, de lo que les comentaba, y siempre, todo el tiempo en colaboración, fundamentalmente con las personas que son los fundadores del proyecto CANEC o del programa CANEC. Mi respeto, homenaje y más sentida gracias a los que ya no están presencialmente con nosotros y por supuesto al doctor Sheinbaum y ahora al doctor Tenreiro que nos está atendiendo mayormente en esta estancia. Y todo esto siempre se ha hecho o dentro del convenio o de manera informal con la colaboración, la asesoría principalmente. Yo me considero todavía alumna, yo sigo aprendiendo de ellos. Así que vamos a hablar un poquito de esta parte. Hay algo que yo siempre que hago una presentación y me refiero a los datos que tenemos de este programa de mediciones. Tal vez aquí en CICEF no hace falta decirlo, pero en muchos ámbitos le cuesta mucho trabajo entender para qué estudiamos la corriente y a quién le importa para dónde se mueve el agua. Entonces, esta es la diapositiva clásica donde yo digo, en toda la región oceánica donde está el archipiélago cubano, no hay mejor información oceanográfica que la del programa de mediciones TANEC. Son las mejores mediciones desde el punto de vista de la continuidad temporal y desde el punto de vista del equipamiento, de la tecnología. Este es 2012-2025 es lo que más hemos trabajado precisamente por la continuidad de la información. Más adelante le comentaré que algo se hizo con los primeros periodos de anclaje oceanográfico que solamente eran en el canal de Yucatán. Del 2012 al 2025, pues tenemos, y todavía en el agua, no teníamos Florida y todavía en el agua Yucatán. Y hay también un periodo de tiempo, más o menos hasta el 2018, que se hizo el Canal Viejo de Bahamas. Pero lo más importante es que nosotros estamos, y ya no hablo de Cuba, en la región donde están las corrientes marinas que suben el calor a las altas latitudes. En un mundo en el que se habla de cambio climático, si se está calentando, si las corrientes, dicen algunos en internet, yo todavía no me lo creo mucho, van más lentas, si va a colapsar el planeta, pues todo depende del océano. Y nosotros tenemos en la mano justamente la información de esas corrientes que alimentan ese calor, ese transporte que va a las altas latitudes y que hace que Europa no se congele y que nosotros no nos achicharremos cerca del Ecuador. Entonces, o sea, para mí tiene un valor gigante y lo tiene del lado allá, lo tiene del lado acá y ya no hay quien diga que no son las mejores mediciones de la región. Entonces, en la historia, yo le comentaba que en la época del Instituto de Oceanología está, que aparece citado como Simán, que colaboró desde 2012, es otra especialista de aquel instituto que ya no está en el sistema de ciencia, pero y colaboradores, somos varios, empezaron con las interrogantes de qué pasaba con la contracorriente cubana al oeste del Cabo.
Desde los años 60, la Escuela Rusa de Oceanología, que fue con quien primero se colaboró, ya hablaba de que ahí había una contracorriente. Las observaciones obviamente eran pura geostrofía, cálculos geostróficos, un barco soviético que iba y hacía una medición durante 15 días, pero ya se hablaba, e incluso es muy interesante porque los pescadores cubanos que no saben nada de oceanografía, pero conocen el mar mejor que nosotros, hablan de flujos contrarios a la circulación regional. Entonces, cuando hablamos de contracorriente, la historia es, ¿a dónde va la circulación regional y por qué va contrario? Y se supone, mucho de esto tiene que ver con que las mediciones ahora son más precisas y puedes ver a mayor detalle lo que ocurre en la región. Pero siguiendo ellos, Simanca y colaboradores, bueno, nosotros sí hicimos un primer trabajo con los datos de los anclajes que se pusieron en Yucatán entre el 99 y el 2001, del que salen las primeras definiciones de lo que ocurre allí en Yucatán, ya con mediciones continuas, ya con cierta precisión además en la tecnología, y empiezan a hablar de que este flujo es cuasi permanente, que tiene más del, aparece en más del 90% de las observaciones, que tiene aproximadamente 60 centímetros por segundo de magnitud, del módulo de la corriente, que lo caracterizan como un flujo. Me salté a Corafaló y compañía, ahorita les digo, pero bueno, es esto que aparece aquí en esta rosa de corriente y es esto lo que estos autores le llaman la contracorriente cubana al oeste del Cabo de San Antonio. Lo definen precisamente como un flujo que sí tiene influencia estacional, aunque luego vamos a ver que hay mucha mayor influencia de otras altas frecuencias, además de la influencia estacional que tiene todo el sistema, como me aclaraba el doctor Tenreiro hace unos días en una reunión sobre este tema que tuvimos, sí, pero hay una gran variabilidad de más alta frecuencia que en mi criterio está dominando mayormente lo que ocurre del lado cubano. Antes de continuar, la idea que manejamos actualmente sin haber demostrado, y les voy a puntualizar más adelante, es la relación que parece haber entre esta contracorriente, sobre todo en el oeste del Cabo de San Antonio, y los remolinos de carácter ciclónico y anticiclónico que transitan por el área. La idea la tomamos a partir de leernos el artículo de la doctora Cora Fallow del 2017, donde hace un análisis de lo que ocurre en la zona de aquí, en Florida, más o menos, con un modelo de resolución de 800 metros, muy bueno, pero que no cubre más allá de los 83, 84 grados de longitud, o sea, no llega hasta la zona del Cabo de San Antonio. Y ahí ellos denominan a unos anticiclones con determinadas ocurrencias que le llaman los Cubans. Al leerlo este artículo hace mucho tiempo, esto es historia, pues pensamos, bueno, ¿y qué relación? Ya habíamos estado manejando estos 6 años de información del 2012 al 18. ¿Habrá relación entre esta contracorriente que se presenta al oeste del Cabo de San Antonio y los remolinos? Bueno, todavía no lo estamos preguntando. Pero aquí está, aparecen, este es el anclaje más cercano al Cabo de San Antonio, que es el que llamamos Yuc 5, y este es el anclaje que sigue a continuación en el canal. Como pueden ver, hay una alta variabilidad. Estas son las estacas, que creo que le llaman aquí, del vector. En cuanto a lo que es negativo es contracorriente, lo que es positivo se dirige a componente norte, Golfo o Estrecho de la Florida directamente. Y aquí está, bueno, el análisis de la variabilidad estacional y de las escalas de variabilidad de esta corriente en el Cabo de San Antonio, que ya les comentaba anteriormente, que sí, en realidad tiene influencia estacional, pero hay otras escalas. Aquí en Micacos, ya la historia es un poquito diferente. La frecuencia de ocurrencia no es mayor del 70%, sino mayor de 26 en todos estos años que aparecen en la tabla, con diferentes frecuencias de ocurrencia por periodo de medición, no más que años son los periodos netamente de medición de Canet. Aquí están las rosas de corriente y esto es un lugar en el que tenemos todavía más interrogantes que en el canal de Yucatán. Pero las interrogantes máximas se las lleva lo que ocurre en el canal Viejo de Bahamas. Al norte de Cayo Coco, en el canal Viejo de Bahamas, estos son los anclajes del centro y del lado que está, o sea, arriba en Bahamas, cercano a la plataforma de Bahamas. Y este es el que está del lado cubano. O sea, como pueden ver, ahí ocurre un fenómeno muy interesante que el doctor Candela ya lo había
descrito y publicado, creo que Candela y colaboradores en el 2019, pues hacen todo el análisis de los flujos, los transportes de toda la zona hacia la que tributa la corriente del Golfo, y habían hecho un análisis de que el canal Viejo de Bahamas funciona en un ingeniero cubano de la empresa de Geocuba y Estudios Marinos, que es otro centro que hace un poco de oceanografía en Cuba y que colabora con nosotros a nivel nacional en estos trabajos, en todo lo que estoy hablando aquí, han estado involucrados ellos. Me decía que es como un efecto alcantarilla, que todo parece ser que el Atlántico es más salado, más denso, más pesado, llega agua, se hunde, y entonces las mayores velocidades de la corriente en el centro del canal, esto es velocidad promediada en los 4 años, y los valores del módulo se dan justo a mitad de la columna de agua. Pero el lado cubano no se parece tanto. Es ligeramente, pero no tiene la misma. De este lado cubano también encontramos cierto predominio, lo que en este caso llamaríamos contracorriente, porque el canal Viejo de Bahamas, como transporte neto, va hacia el noroeste. En este caso estamos evaluando como un flujo contracorriente lo que ocurriría hacia el sureste del canal Viejo de Bahamas. Una cosa interesante aquí es que cuando analizamos estos numeritos fríamente, y miramos esta temporada 2015-2016, precisamente teníamos una colega que se estuvo adiestrando con nosotros allá en el Instituto de Oceanología, licenciado en Meteorología, Laura Rivero. Hay un artículo que sacó en la revista de Meteorología, luego les voy a comentar de eso. Pues este es el periodo donde hubo uno de los niños que se reportan del evento ENOS, Oscilación del Sur, que fue muy fuerte. Entonces nosotros nos preguntamos, este 76% que tenemos aquí justo en este periodo, ¿será que de verdad estoy hablando de contracorriente o estoy enmascarando el debilitamiento de los vientos alisios, que en esa zona del canal Viejo de Bahamas, que lo que tiene son 500 metros de profundidad, mucho menos profunda en comparación con Florida y Yucatán, pues sí podría tener un efecto interesante. Eso es algo que más adelante les voy a volver a comentar, sobre el efecto ENOS. Canal Viejo de Bahamas también, este que aparece en azul es el anclaje más cercano, es el espectro del anclaje más cercano a Cuba, y el otro es el del centro. Créanme, el que está cercano a la plataforma de Bahamas se comporta igual que el del centro. Aquí aparecen unas fluctuaciones de muy alta frecuencia, en el orden de 8, 12 días, y aquí si agarras, y como le hago yo, no sé si lo puedan ver ustedes, pues encuentras el conteo de cómo se invierte el flujo pasado ese tiempo una y otra vez en una serie de 4 años, lo vimos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Sobre todo esto que le hablé recientemente, yo me decidí a pasar un artículo que nos aceptaron en la revista de Meteorología Marina, porque habíamos hecho un escrito hace 2, 3 años atrás con la colaboración de la doctora Thier, del doctor Chainbaum, que ya ellos habían revisado, y queríamos ir más profundo de lo que le voy a hablar ahora, de esto que le estoy hablando, de qué pasa en Bahamas, que hay estas fluctuaciones, cuál es la relación con Florida, etcétera. Pero llevamos mucho tiempo, y realmente de este tema, de lo que ocurre del lado cubano, de lo que se ha observado, utilizando mediciones directas, hay muy poco publicado. Y entonces decidimos que sí, como ya estaba corregido y ya estaba revisado, pues, y nos los aceptaron, debe salir. La revista de Meteorología Marina no es un journal de oceanografía, pero en este momento tiene buena visibilidad en bases de datos de las que se aceptan en casi todo el mundo como una revista que puntúa, no como un journal oceanográfico, pero bueno. Esto es una de las... Sí, es la revista del Instituto de Meteorología. Esto es una de las cosas que estamos analizando. A ver, aquí están viendo la corriente por altimetría, de aviso, lo conocen ustedes, geotrofía, y están viendo el movimiento en cada una de los anclajes estos según las mediciones. Están, si mal no recuerdo, cada 10 días. Este producto de altimetría se queda a 27 kilómetros de la costa. Yo digo que es uno de los fallos que tenemos todavía. Andamos buscando modelos de mayor precisión para comparar y buscar lo que les comentaba de la relación de qué tipo de remolino, según el carácter del remolino, hay o no hay contracorriente. Lo que sí, yo creo que no queda mucha duda a partir de esto, que es cortesía de la doctora Thier, quien debe ser o es la líder de este segundo artículo sobre el tema contracorriente que tenemos pendiente. O sea, aquí, como pueden ver, cualquiera sea
el comportamiento de este sistema Yucatán, Lazo, Florida, si está retraída la corriente, o sea, el sistema de corriente del Lazo, si está expandido. De todas formas, hay presencia de la contracorriente. Aquí abajo están viendo igual, mismo tipo de gráfico, lo que es cero o que es negativo es contracorriente. No les dije, pero bueno, ya todos estos datos se han analizado después de un filtrado de más de 40 horas para quitar influencia viento, marea, inercial, y además en algunos casos se han rotado las componentes para que tengan el sentido o sea, de cada uno de los canales que se han estado analizando. Entonces, esto lo tenemos pendiente y esto también, porque es que lo que les comentaba de Bahamas, de lo que ocurre estas fluctuaciones de 8 a 12 días, también ocurre justo en el primer anclaje Florida, es el norte de la península de Icacos, y en Icacos es donde está Varadero. Si alguien tiene duda y busca Varadero, va a encontrar la península de Icacos. Ahí, justo a 12, 13 kilómetros, está el ELF1, que es el anclaje más cercano a Cuba, este es el espectro. Me perdió la flecha, ya lo encontré. Este es el espectro, y fíjense que todo esto parece que hay mucho que demostrar todavía, que verdaderamente en este tipo de fluctuaciones hay una relación entre los. En eso estamos trabajando. Una idea a partir de aquí para que vean que sí hicimos algo durante las 3 semanas que llevamos en CICESE, que no quede duda que esto lo analizamos aquí entre mi colega y yo. O sea, una de las ideas que yo traía es, bueno, si el producto que teníamos con el que estábamos comparando las mediciones de corriente era a 27 kilómetros de resolución, etcétera, que hay con la temperatura superficial del mar, que hay con una mayor escala de estas imágenes. Esto es temperatura superficial del mar a 1 kilómetro de resolución, que encontramos y logró descargar él aquí entre 2002, ¿verdad? Y la actualidad, de 2002 hasta la actualidad. Pues desde 2012 hasta la actualidad tenemos anclaje. Ahí se puede hacer algo. Esto sencillamente son pues gradientes horizontales en la superficie de la temperatura que, ojo, llegan a tener hasta 0 punto, o sea, hasta medio grado el gradiente horizontal en aguas que son bastante cálidas. O sea, debe haber algo por ahí. El doctor Chembaum me decía hace poco, bueno, pero la superficie del mar es muy sensible, fluctúa porque de pronto entró un frente frío, llovió y esa película va a cambiar. Bueno, pero estas son imágenes diarias, son promedios de determinación. O sea, y si no buscamos la meteorología y averiguamos cómo estuvo la meteorología durante el periodo que estamos analizando para buscar la relación entre esta contracorriente al oeste del Cabo de San Antonio y el tipo de remolino. Sé que por ahí va a haber una tesis muy interesante que tiene que ver con eso, ya me comentaron, pues por ahí más o menos vamos e intercambiaremos. Esto nada más para que vean que sí trabajé con los datos de los últimos anclajes. TANEX 65 es 2023-2025. Lo único que hemos hecho es mirar a ver cómo están los niveles, cómo cambia, o sea, esto es distribución, frecuencia por magnitud, dirección, pero ojo, este sigue siendo el anclaje más próximo al Cabo de San Antonio. Aquí hay marea, aquí hay inercial, aquí hay todo. Este es el dato limpio, ya con correcciones, sin agarrar el último nivel que tenía problemas, teniendo en cuenta la presión. Me comentaba el doctor Chembaum que cuidado con los datos por la profundidad que quedaron los anclajes. A mí me queda tranquilidad que lo que usamos del 2012 al 18 fue revisado contra sensor de presión del equipo, buscando exactamente. No tengo, con estos, no sé, hay mucho que hacer todavía con ellos. Sencillamente estuve viendo que daban las rosas de corriente. Esto es la Florida. Aquí tienen el más cercano a Cuba, y bueno, ya a partir de este, es el 3 en el orden desde Cuba hacia el centro del estrecho de la Florida, ya empieza a tener prevalencia de lo que es la corriente de la Florida. Nosotros también para algunos trabajos hemos identificado en cuáles de estas mediciones, de estos anclajes, de estas posiciones, pues tiene por periodo los núcleos de la corriente de Yucatán, de Florida, y pues también lo que ocurre cerca de Cuba, ¿no? Eso lo hemos hecho en proyectos anteriores. Ahora, ¿cuál es el marco nacional en el que estamos trabajando todos los temas que tienen que ver con la colaboración que tenemos con el grupo de trabajo de aquí de CICESE? Pues es este proyecto. Eso en Cuba significa que hay un programa para ciencia, tecnología y medio ambiente,
En este caso es el programa de meteorología y desarrollo sostenible en Cuba, que hace un año me permitió presentar un proyecto, me lo aceptó y nos dan salario por hacer esto. Es todo lo que significa en las condiciones actuales de Cuba, de las cuales no quiero hablar, no sé ni qué decir. Pero bueno, en el 2025 empezamos a trabajar en este marco de análisis de este proyecto. Este proyecto tiene dos objetivos. De uno, les he estado hablando hasta aquí todo el tiempo, todo lo que he dicho en marca. Yo, fuera y dentro, digo, se va a hacer lo que se pueda, hasta donde se pueda, como se pueda, siempre que no haya errores garrafales a la hora de hacer la discusión final. Y aquí en esta parte cabe absolutamente todo. A nosotros nos puntúan como indicadores si hay una publicación, si no hay una publicación, si lo presentaste en un evento, todo eso. Así que hasta si sale la publicación que lidera la doctora Tie, me sirve para decir que este objetivo se cumplió. En el segundo, me metí en problemas. Llegué a meteorología, a los meteorólogos les gusta mucho el clima y empezaron a hacerme hablar de escalas climáticas. Teníamos un antecedente. Este antecedente fue porque estábamos analizando las anomalías mensuales por año de las corrientes del 12 al 18 en todos los anclajes y de pronto vimos esto en la posición donde habíamos encontrado el núcleo de la corriente de Yucatán. ¿Y esto por qué? Y la misma colega que le llamó la atención lo del niño fuerte, pues hizo este trabajo de calcular unas correlaciones cruzadas entre el índice marino del niño, el ONI, bueno, el que había en aquel momento, porque ahora hay un montón más, y las anomalías de la corriente. Estas no son anomalías estandarizadas, sin embargo, nadie nos dijo que cambiáramos la historia. Y lo único que se puede decir es que parece ser otra vez, aparentemente, ese niño influyó en el comportamiento, en el ralentizamiento de la corriente de Yucatán. Ahora, dentro de este proyecto, que hay que ampliar ese tema y por supuesto una de las ideas es pues ver una serie más larga de tiempo para poder entonces hablar no de un niño, sino de cómo se repite o no se repite, como dicen ellos, las señales en el tiempo de estos eventos. Ya estamos hablando de teleconexiones, ya estamos hablando de la escala planetaria y cómo se refleja eso en nuestro pequeño pedacito de agua. Entonces, pues vamos a estar trabajando con todo lo que tenemos continuo o cuasi continuo, con estos anclajes fundamentalmente, porque ya hemos detectado, aunque se sigue revisando el dato, pues si se corrieron un poquito más al oeste, un poquito más al este, o un poquito más al norte, un poquito más al sur, fundamentalmente con Yucatán y Florida, y nos vimos obligados. ¿Qué sucede? Para trabajar escalas climáticas en general, el menor largo de la serie de datos de lo que sea que quieras analizar es de 30 años. Las mediciones de CANEC son excelentes, pero no llegan ni a 20 todavía en ninguna de las zonas de estudio. Por tanto, nos vimos obligados a empezar a buscar modelos, mayormente de este producto Copernicus, que es muy famoso en el Instituto de Meteorología. Yo no lo conocía hasta que llegué al Instituto de Meteorología, donde se pueden encontrar reanálisis de modelación de temperatura, las componentes de la corriente, lo que sea que andes buscando. Nosotros teníamos esta de 27 kilómetros, que ya se hizo un trabajo previo dentro del proyecto nacional de identificar, bueno, en qué lugares se espera que esté en tal fecha, porque varía el núcleo de la corriente de Yucatán y el núcleo de la corriente de la Florida, y con esos datos vamos a tener 30 años o más para poder comparar con los índices de las teleconexiones. Dígase, el niño oscilación del sur, y era objetivo la NAO, la oscilación del Atlántico Norte. En una reunión con otra de las colegas, la doctora Cecilia Fonseca del Instituto de Meteorología, experta en clima, que está incluida en el proyecto por suerte, pues decidimos utilizar también la del Pacífico Norteamérica, porque hay un resultado del Instituto de Meteorología donde ellos llegaron a la conclusión de que influye muchísimo en el comportamiento de la oscilación del sur y por tanto estamos trabajando. Cuando usamos modelos, a mí me quedan muchas dudas de qué estoy haciendo. Una de las cosas que aprendimos reciente, todavía no lo he hecho, es comparar, pues fuimos al grupo de trabajo del doctor Sheinbaum de modelación, pues hacer algunas comparaciones entre el espectro de energía de lo modelado y de lo medido. Hasta ahí no he llegado. Pero fíjense que esto es
de estos datos a 9 kilómetros del producto de Copérnico, en la posición aproximada a donde está el anclaje del F5, que aproximadamente, mayormente, tiene el núcleo de la corriente de Florida, y la comparación es aceptablemente buena por correlación de Pearson, por una prueba F. Sí, en definitiva, la prueba F lo que me está diciendo es que las variabilidades no son, o sea, las muy diferentes, que tal vez son similares, pero cuando llegas a los datos más cercanos a la costa, que es este Yuc 10 que tenemos aquí cerca de la costa, pues nadie da nada, y ahí pueden ver la curva, no se los tengo que contar. En rojo están las mediciones, esto es de la última 2023-2025 y son promedios mensuales, porque los índices de todas estas teleconexiones vienen mensuales y además es el tratamiento que le suelen dar en temas climáticos, pues las variables marinas también las tenemos que llevar a mensuales. Aquí yo digo que no tengo nada, no sé qué voy a hacer, unir los datos de Canet y no llegar a 30 años. Y tampoco me da nada eso. O sea, todo esto lo hice aquí en este periodo, que tampoco es que la correlación de Pearson, la correlación lineal, agarré lo que hay en la gráfica de arriba, aquí esto es altimetría, son promedios mensuales también, pero utilizando aviso. O sea, más cerquita que los modelos aquellos, yo le quiero más aviso, o sea, altimetría, geostrofía, para la corriente, esto es en la posición que debe estar el núcleo de la corriente de Yucatán. Yo le creo un poco más a esto que lo que le creo a los modelos, a las historias estas de los productos de Copérnico. Pero este MEI es uno de los índices más modernos que han aparecido de Maenos, el otro es el RONI, también lo vamos a utilizar casi todos, porque al final nos dijeron, utilícenlo todos, han componentes principales, pues ya veremos, pero igual, yo soy de las que dice, ONI, RONI, MEI, pues todo el mundo es proporcional el uno al otro, si los calcularon de la misma variable, no sé para qué quieren que use tanto, pero yo respeto a los climatólogos y aquí está comparado ya aquí con la parte de nosotros, pero ya así con mediciones del CANEX 65. Esto lleva todo un proceso, son anomalías estandarizadas de la corriente y además le quitas la tendencia, valga decir que la tendencia es casi despreciable, la temperatura no así. Hablando de temperatura, dentro del proyecto de temperatura, corriente, toda variable marina que podamos lograr comparar. Entonces, estos que son a 5 kilómetros de resolución, era lo que habíamos descargado en Cuba. Aquí mi colega había hecho todo el procesamiento de obtener las imágenes mensuales. Esto sí es una serie como Dios manda, como mandan los climatólogos cubanos, del 80 al 25, con promedios mensuales para este tema de, por otra parte, también tendencia climática, que ya que lo tenemos, es decir, más o menos lo que ha dicho casi todo el mundo. Aquí esto es, o sea, el eje X son años, los 45 años eran, Enrique, los 45 años, esto en azulito, pues son las anomalías mensuales, estandarizadas, todavía tiene la tendencia, la pueden ver aquí. Lo que dice es lo que anda diciendo todo el mundo, no tenemos nada nuevo que decir todavía. La última década es muy caliente, los próximos 5 años, que todavía, o sea, hasta el 2025, que no lo quisiera tener en cuenta en el análisis, porque sí, o sea, hay un desbalance en la tendencia matemáticamente, pero la última década es la década que parece que todo se dispara, todo está caliente en la superficie del mar. De esto tenemos la mejor información para este trabajo. Bien. Pero tampoco hemos encontrado una correlación lineal. Esto ya se lo voy a decir verbalmente porque mis 2 últimos días de trabajo aquí han sido tratar de hacer correlaciones cruzadas de todo el mundo contra todo el mundo y ni esta serie me da. O sea, nadie da nada. Si alguien tiene una sugerencia sobre un método estadístico para que dé, porque yo quiero que dé. Pero a lo mejor el año que viene tengo que esperar mi al Consejo Científico en el Instituto de Meteorología. Hicimos todo lo que podíamos, pero no se salvó. Entonces, ya para terminar y darle la palabra aquí a mi colega que le va a hablar de huracanes, pues yo voy a terminar con un huracán. Entre las cosas que hemos hecho de estos análisis y eso dentro de proyectos nacionales, no es este que tenemos ahora el primero, han sido 3 o 4 marcos nacionales para hacer investigaciones y todo el tiempo en colaboración con CICES, pues hicimos un análisis. Irma, esta es la trayectoria del huracán Irma, entre 8, 9, 10, estuvo aquí molestando bastante sobre el archipiélago. Yo de pronto dije, mira, le pasó por arriba los anclajes del canal Viejo de Bahama y de Florida. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho Irma en eso?
Entonces, nada, huella fría. Una de las cosas más interesantes, a ver, el 10 de septiembre todavía estaba en nuestras aguas, pero si se fijan, el LF4, que está al sur del núcleo de la corriente de Florida, el 24 de septiembre, me estaba dando una huella que correspondía a un huracán que ya estaba en Luisiana, pero la circulación y la conectividad que tiene el sistema regional de corriente, pues me estaba dando información en casi en superficie, en 25 metros. No sé si todos conocen bien, pero recordemos que en todos los niveles de profundidad que tengo corrientes en los anclajes de canal no tengo temperatura. Ya solo en algunos que teníamos, pero es que esto también se veía en el LF5 por debajo de los 500 metros. Mira qué interesante. En cuanto a las corrientes, como tal, netamente, pues no podemos decir que se invirtió la corriente. Este es el LF5, 24 metros de profundidad. Esto es la anomalía con respecto a esta magnitud. Y si fíjense, esto es 17 de septiembre. Recordemos que el ciclón pasó más o menos por aquí, alrededor del 8, el 9, el 10. Hay algo, pero se nota muchísimo más a partir de la influencia de la conexión que hay en todo el sistema, del agua que se estuvo enfriando durante su paso, pero mayormente que se hundió en el Golfo de México o que viene del Golfo de México a transitar por la Florida. En esto queremos hacer algo más profundo con otros huracanes para este marco de proyecto nacional que tenemos ahora, porque también mis colegas meteorólogos quieren que hable de huracanes, contracorrientes y temperatura del mar y eso, y escogimos estos buscando que fueran categoría 5, buscando que fueran disímiles trayectorias. Queríamos que hubieran gliders en la zona y no habían gliders cuando pasaron los ciclones, pero bueno, yo terminé, muchas gracias. Si quieres, continuamos contigo y al final preguntas para los dos. Vamos a... ¿Todo bien? Sí, buenos días. Bueno, sí. Vamos a hacer una transición un poco de el tema de los anclajes, las corrientes y todo este mezcla con los eventos climáticos. Y vamos a aterrizar un poco más a la costa. O sea, particularmente, o sea, esta presentación está dirigida a todo lo que hacemos, o sea, cómo hemos ido perfeccionando todas las herramientas de modelación enfocados sobre todo a los eventos que nos afectan en Cuba. El punto de vista sináptico y el tema, toda esa modelación, incluyendo las inundaciones costeras. Bueno, en el caso de Cuba, tenemos afectación por todo. Todos los frentes fríos, o sea, que vienen del continente americano, que bajan por todo el Golfo, que afectan a la región occidental del país. Tenemos lo que se le dice ciclones estatropicales o bajas estatropicales, son ciclones de altitud media, o sea, sobre Miami, o sea, 25, 26 grados, y hacen un desplazamiento de oeste a este hacia el Atlántico. Y tenemos anticiclones, como el anticiclón del Atlántico, que cuando se intensifica genera, o sea, por la periferia, vientos fuertes, y cuando ocurren las inundaciones, lo que es significativo en la región noroccidental del país. Y aquí solamente algunas imágenes. Las tres del extremo es más o menos el mismo lugar en la capital, o sea, en la parte del malecón, en la ciudad de La Habana, y una aislación, en este caso, un frente frío de categoría moderada, con la clasificación que se usa en meteorología. Acá, una baja tropical muy famosa en el año 1993, generó la misma inundación que Wilma en el 2005, que fue un ciclón, o que Irma en el 2017, que fue otro ciclón. Pero estadísticamente, o sea, la gente le presta más atención a los ciclones, pero estadísticamente lo que genera más inundaciones, desde el punto de vista estadístico, son los frentes fríos, porque tienen más frecuencia en el tiempo. O sea, por temporada tenemos 12, 14, 15. No, o sea, y sobre todo los moderados y fuertes son los que generan este tipo de inundación en la capital hasta la región occidental del país. Bueno, como mismo casualmente estábamos viendo ahí con los colegas del grupo de todo campo, la parte costera, en la reunión ayer por la tarde. Acá tenemos la parte de Cuba, sus ciclones y todas las trayectorias del lado mexicano. O sea, esto es, como decir, el sentir del trabajo, ¿no? que nos lleva
aunque estamos internamente en dos grupos. Un grupo de la parte sinóptica y la parte marina. La nuestra. Y acá una imagen muy linda, para muchos es muy linda, para otros no es tan linda, del huracán Wilma de 2017. Espectacular, categoría 5, y como venía desarrollando también José por atrás, una semanita, casi por atrás, pero en este caso fue directo a los Estados Unidos. Bueno, para simular los ciclones, usamos el acople de estos dos modelos. No voy a entrar en muchos detalles de formuladas, ni nada, de fórmulas y etc. Es el acople de Assis Swan, a base de esos modelos de los americanos, junto con Swan, para hacer toda la formación de los viajes hasta la costa y demás temas, sobre máquinas estructuradas. Ahí tienen algunas de las herramientas, o sea, usamos el sistema de Water Supermodel, SMS, como se le conoce, para el preprocesamiento de los datos. Le damos las mallas con una herramienta específica de las mallas estructuradas para correr al zip, que es esta herramienta LTA. Bueno, con elementos finitos, y para caso de pronóstico usamos HWR. Y bueno, en caso de análisis usamos los best track, o sea, todos los datos que están calibrados con los aviones de reconocimiento, las estaciones y demás información. Estamos mismo, o sea, así Swan para la sugerencia sobre la relación de los viajes con la marea, y Swan meramente para el caso de frente frío o otros eventos, que es la transformación de agua profunda con todo el pez, etcétera, hacia la costa. Y bueno, la primera tarea es esta base inicial. Entonces empezó más o menos en el 2011. Cómo ir desarrollando, o sea, de esta base, que es la base como decir nativa, o la base primaria que trae el ALCIP en su formulación de modelos, hecho para Estados Unidos, como hemos perfeccionándolo a la parte interna de Cuba, por determinados elementos que voy a explicar a continuación. Acá un ejemplo de cómo es la batimetría, toda la batimetría disponible en esta empresa, que es la que por lo general en Cuba hace todos los levantamientos hidrográficos. Y aquí están distintas escalas. Por acá está en 50.000, aquí está en 10.000 o 20.000, o sea, en dependencia del interés de trabajo sonográfico, ellos hacen el levantamiento. Y después nosotros, para ayuda de modelación, usamos esas bases y después, bueno, hacemos toda la unión y demás. Y acá, como sembramos, en el caso de Cuba, toda esa base global de la batimetría de Cuba para mejorar la precisión, sobre todo de 200 metros hacia adentro. Pero bueno, igual, esto fue la primera base, con la misma malla de los americanos, y después fuimos optimizando a submallas específicas para la zona de Cuba. Y como también no tiene precisión, aquí no se ve ni la caería, acá en el norte de La Habana, o sea, en toda la caería de Sabana Camagüey, que es muy densa, acá en el sur también, y en el Golfo de Otaola, que es lo que después, posteriormente, entramos a precisar, porque cambia. Cuando uno corre sin esa precisión, cambian los valores de sugerencia, la transformación de los viajes, y lo que nos más interesa, que es la altura del nivel de agua allá a la costa y hasta dónde no, es el final de la vaccinación. Entonces aquí fuimos procesamiento de imágenes, alta resolución, procesamiento orientado a objetos, etcétera, etcétera, para obtener todos esos contornos de los callitos. O sea, teníamos la base, pero la base era del 2015, la base oficial como tal, pero la dinámica de los callos, estos son callos de mangle, callos de arena, te pasa un ciclón, ves el callo hoy, que a los 3 días no existe el callo, o se movió el banco de arena, y lo que hicimos fue así como un corte. Hasta el 2018 hicimos la actualización, y después en el 2021 hicimos otra actualización. De esa dinámica de los callos, porque decían, sí, aquí estaba, se mantiene, pero se mantiene el contorno del callo para incluirlo en esta información en cada región de estudio, ¿no? Y bueno, aquí un ejemplito de que se hizo Irma, así se han hecho todos los ciclones. O sea, no tenía la intención de hacer la presentación. Voy a tener una animación más bonita con el régimen de viento y demás. O sea, en animado, no como imagen fría. Y bueno, esto es cuando el huracán Irma hace la repunta en Yucatán, en el norte de la provincia de Pinar del Río, o sea, muy cerca del Cabo, a las 3 de la mañana. Por lo general, estos huracanes intensos les gusta pasar de noche. Y es un poco atípico, ¿no? Bueno, para nosotros que tenemos 2 o 3 días antes de estar trabajando a tiempo completo en el instituto, ¿no? En función de ello.
Pero bueno, como en aquel momento se había hecho igual, o sea, otros modelos, y aquí se vino como a comprobar con distintas herramientas lo que se había pronosticado en aquel momento. Era entre 8 y 9, 11 de altura de ola en agua profunda, cerca, o sea, cerca de La Habana. Y bueno, a medida que se iba poniendo el ciclón, como iba cambiando la sobrelevación, ¿no? Por suerte, pasó a 160 kilómetros de La Habana. Ya después hicimos estudios posteriores, si pasaba más lento o si pasaba más cerca, o sea, estudios como se dice sintéticos o experimentos para ver si nos vuelve a pasar o viene más lento o algo similar, a que tener, a que enfrentarnos. Y esto fue lo que generó esta inundación tan linda. Esto que ven acá, que se ve con el rompiente acá, no es el rompiente, es la ola chocando con este muro de 4 metros. Y ya no se ve el muro. Algunas chocaban y otras pasaban por arriba del muro. Ya sin, o sea, la función de protección no existía. Y esto fue lo que generó Wilma de 2005. O sea, fraccionó varios segmentos del muro, es un muro de 2 metros, 1 metro de ancho, o sea, con el plato fundido, con todas sus cabillas bien cortas, etcétera. Y a la donde estaba la altura del muro, que es 1,25, porque la gente normalmente se sienta, ¿no? Con un paseo marítimo, todo eso lo arrancó por sectores y lo puso en el medio de la avenida. Entre 50, 20 metros, etcétera. Pero la gente dice, no, porque es primera vez que pasa. No, no es primera vez que pasa. Como toda la historia, tiene acá esta imagen de 1919, que es más o menos un poco más al oeste de esta sección del muro, que se rompió acá con Wilma, acabadito de hacerlo. Esto lo habían hecho en 1915, o sea, por la bibliografía, y pasó el huracán del 19, el famoso huracán del Barbanera, un buque español que naufragó al norte de La Habana porque no pudo entrar a puerto por las grandes marejadas, fue categoría 3, según la bibliografía. Y el muro también lo fraccionó. Miren la foto de las personas montadas arriba del muro, y aquí estaba a 100 metros de la costa. O sea que no es lo que recurrentemente ocurre, o sea, las inundaciones fuertes, los impactos y demás. Y acá dos imágenes de ese mismo evento. El alcance en determinados lugares llega a los 450 metros, o sea, hace el doble topping del muro y escurre por topografía, y hasta que no llena, o sea, hasta que llena toda la zona de inundación. Y las alturas varían entre 1 metro y tanto a 2,50, o sea, en lo que es la parte más baja. Bueno, así hemos hecho, o sea, porque no lo hago yo, somos un grupo de trabajo, todos los ciclones que nos han afectado. Con datos un poco más alrededor de los 88, George, todo lo demás. Wilma, Irma, Gusta, Ay, Paloma, Michelle, Dennis, todos. Sandy, Matthew, Oriente, o sea, todos están modelados ya con estas mallas un poco más de precisión, inclusive en algunos lados específicos para, o sea, una modelación hecho para esa ciudad, o sea, en este caso. Y bueno, todo esto siempre era un tema un poco discutible en su metodología, el concepto científico, porque Cuba no tiene cómo validar. Estamos modelando, validamos contra, o sea, hacemos la malla intencionalmente para agarrar un poco más arriba de la frontera, o sea, que incluya la joya de la NOAA, la 42001, la 003, para lo que estamos modelando, verlo contra lo que está dando la boya para entonces inferir que estamos por la marcha. Gracias a una intención de un proyecto, se instaló en junio de 2022, acá esta boita, muy linda, se la compramos a los noruegos, no sé, pero todo un proyecto que tenía tanto meteorológica como la parte de sonda. Y casualmente, para nuestra tranquilidad, pasó Ian, acá, un poquito más al este, pero bueno, le pasó todo, cuando se pasó un poco más al norte, todo el oleaje, el retorno del ciclón, lo captó de lo más lindo de la boya. Y obtuvimos esto. Esta malla es la versión 2018, un poco más general. Ahí la altura respecto a o sea, lo que modelamos contra la boya, el registro real de la boya, y contra la boya de la NOAA. O sea, lo hicimos como está en el mismo dominio, entre uno y entre otro. Y vimos los errores y demás y demás. Y después lo usamos con la malla más actualizada, o sea, el 2021,
que como les comentaba, tenía en algunos sectores más resolución en la costa, o sea, sobre los 50, 200 metros, la de 2018, sobre todo a los 200 metros. Igual, volvimos a ver el mismo soprano, el mismo west track, y bueno, mejoramos mucho en precisión contra el registro instrumental, que era un tema que siempre estaba en discusión y demás, que no hay cómo validarlo, y eso puede ser cierto, como puede ser cierto. Y demás. A ver, la boya está justo acá. O sea, él pasó y todo, a medida que iba subiendo, todo el retorno, o sea, no la parte derecha, que es la que más afecta, sino todo el retorno, a medida que va subiendo, lo va generando como trenes de oleaje, con su viento, etcétera, etcétera. Y ahí igual se hizo como los ajustes contra el periodo, o sea, comparar el periodo de la huella contra el periodo del vuelo, o sea, todas esas cosas. Y se usó ya después, al final, con esta manera más precisa, pues tuvimos ese resultado. Pero esto se hace con el forecast. O sea, antes de, o sea, con el forecast que me da la NOAA, o sea, el National Hurricane Center, hacemos estas modelaciones por intención del gobierno o la Defensa Civil 3 días antes, aunque se vaya actualizando a medida que se vaya aceptando. Pero 3 días antes hay que decirle, con esta trayectoria probable, con esta intensidad probable, con todos estos datos, dale. Porque eso implica a ellos toda la parte de evacuación, de población, escuela, o sea, toda la parte de preparación en contra de ese evento. Y esto se ha ido perfeccionando, o sea, en los lugares más claves, ¿no? Que tienen información de batimetría más fina, topografía más fina. Y andamos, sobre todo acá, en este que es menos complejo que acá, en este andamos sobre el 87% de precisión. Ahora estamos tratando de hacer levantamientos con RTK y LiDAR, qué sé yo, pero bueno, eso es, estamos en ese desarrollo, todavía estamos con información un poco más antigua. Y bueno, igual lo hemos hecho con SWAN, todos los eventos, el frente frío, los vientos, antes que entre un frente frío siempre hay vientos fuertes de componente sur, y lo hemos visto, o sea, igual, ¿qué me está dando el viento? Y ahí hacemos corrida, primero a veces en dependencia de la intensidad de los vientos y la persistencia. Lo ponemos estacionario a ver qué me da, si no me da una altura más de 1 metro, no amerita hacerlo en estacionario y implicar temas más de población. Y bueno, para el caso de todo el Golfo, de Otavano, por ejemplo, está la malla a 200 metros, hay mallas de La Habana a 90 metros, que es un caso de una salida más larga, ya montado sobre el sistema de información geográfica. Pero en lugares clave se hace cada 100 metros o en los lugares que defina por interés, que haya una instalación o haya una escuela o demás y demás, se hace punto a punto. O sea, de esos viajes que estoy en agua profunda, que es realmente más legal a la costa. Porque en esto es donde vamos a trabajar después para hacer la inundación en tierra. En este caso, bueno, casi toda La Habana, capital, como es lógico, ya está una resolución de 10 metros. O sea, subdividido toda la costa por 10 metros a la hora de igual hacer mar, 20, 40 kilómetros para generar todo. O sea. Y bueno, todo eso es hasta la costa. Y de ahí tenemos hacia adentro toda esta subdivisión de la costa para usar otro modelo numérico para inundar el tierra. O sea, a dónde vaya el agua, qué altura va a coger, qué velocidad de flujo, etcétera, etcétera. Con vista a los temas de la evacuación y demás. Pero bueno, pero principalmente hasta dónde llega el agua. Creo que lo que más piden como tal. Hasta dónde llega, porque en función de eso los recursos que tengo que manejar para la evacuación. Igual, en cada uno, o sea, se pica toda la topografía, línea de costa, se hace todo un trabajo de procesamiento de imágenes, ya se hizo hace unos años atrás, no es que cambie mucho la dinámica de cultivo en la zona costera. Procesamiento de imágenes, clasificación al interno del manglar, por densidad de cobertura, además y demás. Esto es lo que obtenemos por cada evento, o sea, la curva de elevación en el tiempo, y eso como lo inundamos en tierra, o sea, con el modelo RIFLOT, que es de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, o con IBER, en el caso de los españoles. Comento estos dos porque son los que son abiertos, o sea, son libres. Es un problema que tenemos en Cuba. No podemos usar ni MyFlow, ni My21, ni Flow 3D, o sea, otros modelos
más potente, vaya, o más desarrollado, usamos esto, aunque el Iber es un modelo hidráulico muy potente y demanda mucha, lo corremos en el sector específico. Y bueno, ya esto es como decir la salida a nivel, a ver, salida provincial viene siendo aquí como la salida de los molos del estado acá. El municipio sería Ensenada, no sé, el área de Ensenada, y para nosotros el Consejo Popular viene siendo como el área de una colonia específica en la costa. Tiene todo carácter administrativo, pero bueno, por ahí anda. Y este global no es más, el del Estado no es más que unir todos esos segmentos para obtener un mapa completo de la afectación. De la afectación en este caso, porque el evento que sea. Y esto es la parte más linda, que le gusta a los tomadores de decisiones. Mapita, imagen satélite, la visual, muchos reportes, pero ya hemos ido avanzando también en el tema de no solo global, como se ve acá, sino realmente por dónde entra y hasta dónde entra y cómo corre, o sea, sobre el terreno. Y bueno, estos ya son ya unos estudios de caso. Este casualmente se hizo en el 2015, o sea, son otro proyecto que tenía una dinámica costera social, por así decirlo. Hicieron todo un levantamiento con, en aquel momento no eran drones, decían vuelo aéreo no tripulado, un avioncito de esto. Hicieron todas las ortofotos, hicieron toda la parte de marina. Y bueno, con estudiantes, o sea, todos, casi siempre trabajamos con estudiantes de la universidad, porque tenemos que buscar el apoyo, o sea, el desarrollo, ya a partir del tercer año, cuarto y quinto, ya lo tenemos vinculado. Aunque a veces cuando se gradúan van para otro centro, pero bueno, van desarrollando su perfil profesional y nos apoya a nosotros a desarrollar también trabajo. Aquí de uso el sector, o sea, el uso de la tierra, ya esto cómo se procesa para el coeficiente de rugosidad de Manning. Y bueno, para un mismo evento, comparar rumbo, varios rumbos, con un periodo de 12 horas, cuál es el plano máximo que da, y para el mismo evento, pero ya un poco más lento, o sea, que dura 24 horas, hasta donde llega el plano de inundación y o sea, todas las intensidades, la altura, velocidad de flujo, etcétera, etcétera. Este es otro ejemplo ya un poco más particular, digamos, Ensenada, o sea, aquí el fondo de la UABC, por ejemplo. Este es el sector costero, con todas las alturas de las edificaciones, ya incluido dentro del modo topográfico. Se modeló, creo que fue un frente frío, dio este plano de inundación, pero lo que más interesaba no era el plano de inundación, sino las velocidades de flujo, estas que están acá. Miramar, el extremo entre Playa y El Vedado, o sea, el norte de La Habana. Aquí tiene la altura de toda la inundación, o sea, durante la simulación y las velocidades de flujo. Y eso, entonces, es la información que nosotros le brindamos. Esto era como un corte de ingeniería, o sea, qué altura y qué velocidad de flujo para hacer una solución, que sea un muro en esta sección. Y bueno, la última parte, para terminar, ya después de todo eso, nos dieron indicación de cómo preliminarmente en un lugar de estudio de casos, que es este mismo acá, de Rincón de Guanabo, pues tenemos la información. ¿Qué pasa con las crestas arrecifales con respecto a los viajes? Aquí no le puse la imagen de Cuba, porque si le pongo la imagen de Cuba, el contorno nada más de crestas arrecifales es casi el mismo contorno de Cuba. O sea, si marina costa, ve todo el mismo estructura. Y bueno, así se ve, esta es en la región oriental del país, una cresta arrecifal, está por lo general entre 600 y 800 metros de la costa, y casi todas son de tipo de meseta, que está un poquito más. Pero bueno, el área de toda Cuba tiene 272 kilómetros de callo, o sea, de cresta arrecifal, de esta contorno de cresta, y más de 6.900 kilómetros, o sea, de perímetro de cada una de ellas, o sea, en su conjunto. ¿Qué usamos? O sea, esta imagen, también muy mal satélite, una batimetría que estaba disponible a 10 metros de resolución, aunque sabemos que no es lo representativo para el tema de la cresta arrecifal, aunque la cresta en este tramo tiene más de 10 metros de ancho, como meseta. Y tenemos acá estas dos especies predominantes,
Acropora palmata. Me corrí si hay algún biólogo presente porque eso me lo aprendí yo de tanto estudiar. Y este es Micropora palmata o algo por el estilo. Pero bueno, esta es la parte biológica de la estructura de la cresta. O sea, ¿qué pasó? Cuando fuimos a hacer los trabajos de campo, este es el contorno que nos entregó otro proyecto de lo que es el contorno de la cresta recifal. Pero aquí tiene esto, acá. Desde esta base, lo que dice lo que es la meseta de la cresta, hasta que pasa la cresta. Todo este contorno. Pero realmente acá, lo que es el bote de la cresta, son solamente estas 3 secciones. ¿Y por qué cambian de color? Intencionalmente, cuando va a hacer trabajo de campo, la sección roja está a 3 metros de profundidad, como un bloque, está a esa profundidad. Esta del medio está entre 1 y 1,3 metros de profundidad. Y todo este bloque ahí mismo, continuo, está a 0,6 metros de profundidad. A veces cuando baja la marea, eso, usted camina por la meseta de la cresta como un mar. Y si hay un poquito más, le da por la rodilla. Entonces ahí pasamos a poner puntos afuera. O sea que hoy ya llega virgen antes de la cresta y pusimos puntos interiores después de la cresta. Igual, acá se hizo específico la malla no estructurada ahí, 40 kilómetros más adentro, todos los rumbos. Y bueno, en este caso lo que más hicieron la revolución del oleaje, en este caso se hizo por primer otoño, inicialmente, y después se hizo para 3 huracanes. Tenemos acá, o sea, por lo general, donde más hay reducción de la energía del oleaje es entre 3 y 4 metros, entre 3, 7 y 4 metros. Pero esto es como un estudio piloto. Ahora pretendemos profundizar, o sea, con un equipo que recién entró por otro proyecto, un CIBO, un barquito para hacer batimetría, para poder pasarse, o sea, transectos bien con detalle sobre la cresta para mejorar toda la parte de la malla y poder realmente saber qué nos da. Pero bueno, este por ciento, según la literatura, está bien. O sea, tuvimos varios contactos, inclusive lo vimos en persona con el doctor Héctor Blasi, que es el Servicio Aéreo de Estados Unidos, que trabaja en muchos temas de transformación de oleaje en cresta, que es de California, por allá. Y nos dijo que estaba bien. O sea, inclusive intentamos implementar el modelo Pelusa, pero bueno, en eso llegó el mandato de Trump y tuvimos que hacer un stop. Pero bueno, tenemos más o menos el intercambio de los artículos y por dónde van, qué herramientas están usando nuevas, pero bueno, esperemos que haya una nueva apertura para poder desarrollar más esto. Y bueno, hasta aquí, esto es lo que pasa generalmente, sea con frente frío, sea con ciclón, o sea con una base tropical. Esos trenes de ola que están subdivididos de 3 a 4 metros, la inundación es ligera, como se le clasifica, o sea, el plan de inundación es más sencillo, moderada, ya abarca hasta 300 metros, y ya cuando es fuerte, como en el caso de Irma, Wilma, la base tropical, ya llega casi hasta 600 metros de tierra ahí. No es parejo en toda la costa, sino que depende también de la topografía y demás. Y bueno, es un trabajo que no para, siempre que está aquí también, aparte de decir Swan, tuvimos unas experiencias con DTC, en un proyecto que tuvimos con unos colegas de Noruega. Después tuvimos un contacto con el CMCC, o sea, el Centro Mediterráneo de Cambio Climático, que tienen el Chaifeng. Estuvimos por allá haciendo los primeros contactos de cómo implementarlo en Cuba, además y más, pero bueno, tiene que ser paso a paso porque todo depende también de la logística de compra. Entonces, hasta ahí lo tenemos implementado, corriendo, funciona y esperemos más desarrollo, pero bueno, serán los próximos años. Ok, pues agradecemos mucho a ambos ponentes. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Comenzamos aquí en el auditorio. Pueden levantar su mano, estudiantes, no estudiantes. Sí, adelante, Edgar. Ahí va. Gracias a los dos. Yo estuve acá en San Antonio en 97, el primer sensor de presión que se puso ahí, Toño Badán y Julio Candela. Estaba Julio también, Julio Sheinbaum, pero se quedó en el barco.
y Federico Greff llegó en la lancha. Bueno, pero mira, otra cosa nada más, porque tú dijiste que estabas aquí en 96, yo estoy en 97. En el barco, no bajamos, ¿eh? No bajamos, estábamos ahí, llegamos a Cabo San Antonio y no nos dejaron bajar. Bueno, bajó la lanchita con Toño, Para que los escuchen. Julio y Federico. Esos tres más que a Federico. Bueno, pero perdón, nada más de un comentario medio sencillo, ¿no? O sea, por la localización de La Habana, pues es lógico que los nortes le van a pegar más que los huracanes, ¿no? Porque el huracán llega generalmente pues ya debilitado por la fricción del continente, ¿no? O sea, entonces, pues está alineado al norte, ¿no? O sea, entonces, sí es muy, esa gráfica, esa última, imagen es un frente frío, ¿verdad? Es un frente, digo, es un norte, más bien, ¿no? O sea, en la inicial hay de norte y hay de, o sea, están los tres. Esa última es un norte, ¿no? ¿No? Digo, Acá. es la última. No, La última que no, fue otro evento, no era un norte precisamente. Fue un ciclón muy lejos, o sea, en la categoría 1, como experimento, o sea, partiendo de la trayectoria de la costa fue de Cartagena, pero ponerlo cerca de la costa y más lento. O sea, fue como un ácido sintético. Bueno, básicamente mi pregunta era la fecha de ese, para ver la última que presentaste, Okay. la última que presentaste, ya cuando estabas agradeciendo. ¿De cuál? La última, esa. Huracán Wilma, 2005. Ah, ese es el huracán Vilma. Wilma, sí. Ah, okay. Está bien. O sea, todo el componente de oleaje venía a medida que se iba desplazando hacia Florida, de noroeste, que es el peligro, o sea, la dirección de oleaje que más crítica tenemos para generar inundaciones. Y en el caso de Irma fue opuesto. Venía de este a oeste y subió, por suerte, subió por arriba de Varadero hacia Florida. O sea, que ella lo tenía los dos, pero los dos, aunque la trayectoria no es igual, generalmente no son fuertes. Porque Irma fue categoría 5, Wilma fue categoría 3 y pasó hacia unos 60 kilómetros de la costa. Irma era K5, pero igual pasó lejos de La Habana, pero todo lo que generó en el océano, no solo en La Habana, o sea, Matanza, que es la provincia que está más inmediata, hubo proceso de erosión, o sea, de inundaciones fuertes. Hubo en toda La Habana y llegó hasta donde vive la compañera Lili, en la otra provincia más adelante, hasta Temisa. Al este. A ver, no, de La Habana hacia el oeste. O sea, ubíquese desde donde están los anclajes de Florida, desde esa provincia, hacia México. Hacia México. Hacia acá. Hacia el canal de Yucatán. Muy Ok, bien. gracias. Puedo decir, discúlpeme un segundito. A ver, los frentes fríos y los ciclones pegan igualitico en el malecón. Lo que sucede es que el frente frío es más frecuente durante este periodo, pero depende de la trayectoria del huracán. O sea, es que yo entendí, dime si me equivoco, que esa imagen es recurrente siempre y cuando haya un evento extremo. Frente frío, huracán, esa parte del malecón de La Habana se pone así. Esa casualmente es de Wilma, pero siempre, o sea, puede ocurrir en los meses de diciembre a febrero, pues cada 10 días, una semana, 3 días, que entre un frente frío que sea intenso. Pero luego en la temporada ciclónica, entre junio y noviembre, pues depende de la trayectoria que lleve el huracán. O sea, en dependencia de si queda a la derecha, queda a la izquierda, pasa por encima del norte, depende de la trayectoria, pero el malecón de La Habana, porque hay algo más que nosotros no manejamos, pero que sí se debe manejar y se llama vulnerabilidad. Y entonces es el tipo de costa, el tipo de construcción, todo lo que le robamos al mar ya, y realmente eso ocurre mayormente en La Habana, pero lo que él decía en el caso de Irma, a mí me tocó muy moderada la penetración del mar detrás de mi casa,
pero no se levanta el oleaje porque es más alto el terreno sobre el nivel del mar. Pero el malecón es puramente artificial. Entonces, toca. Pase lo que pase en Cuba, que sea un evento extremo, que traiga algún viento de componente norte, se inunda el malecón de La Habana. Cambia la vida del capitalino. Y a veces de los no capitalinos también. Muy bien, tenemos otra pregunta aquí en el auditorio. Quizá aquí Miguel o Julio tienen alguna, ya tuvieron muchas. En- Sí, sí. Ya lo leíamos. Bueno, entonces, al parecer, Lili, sí hay surf en La Habana. Decías que no había, ¿eh? Ahí está bueno, por la curiosidad que en el pasado septiembre, yo creo que andábamos por ahí, ¿no? En el estrecho de Florida y estaban 3 huracanes activos en el Atlántico y nosotros muy tranquilos trabajando y nos tocó navegar en dirección al canal y fue media hora que nos tocó un swell gigantesco ahí y le preguntaba a Lili, oye, ¿esto no afecta a Cuba? ¿No hay surf en Cuba? No, esto nunca llega. Y mira, ahí está. No, y gracias por el seminario. Gracias. ¿Alguna otra? Sí, adelante, Julio. No, digo, agradecerles a los dos. Digo, los forzamos un poco a que nos dieran un seminario, pero muchas gracias. Y digo, le preguntas, luego tenemos tiempo para hacerlas, pero comentarle aquí a todos los presentes que pues eso, son colaboraciones de muchos años que llevamos ya haciendo con Lili y pues con todo el grupo que se ha incorporado de una u otra forma durante todos estos años. Y es gracias a esta colaboración que podemos hacer estas mediciones en todo el canal. Y pues sí, es algo que quiero resaltar, que es muy importante porque pues parte de lo que hemos descubierto y que es lo que cuando dicen pues el canec cubano, ¿verdad? Pues que no es lo mismo, ¿verdad? O sea, no, hay una relación muy interesante, pero es una dinámica diferente y ahora está toda esta relación con todo lo que pasa al norte de Cuba. Entonces, bueno, es un área que, pues eso, si los estudiantes, ahorita todavía no llegan los nuevos, pero cuando lleguen los nuevos y quieren hacer algo con los datos de Cuba, pues también podrán ir a Cuba a hacer alguna visita. En fin, no, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, si tenemos alguna última pregunta en línea, pueden abrir su micrófono, su cámara. Y tampoco tenemos, déjenme revisar, en redes. Ok, pues entonces antes de que se vayan, ¿tienes una última? ¿O te estás estirando? Digo, muy bonito todo, yo no lo había visto tan resumido en conjunto todo lo que han hecho, pero sí me quedé muy impresionada de todo lo que te digo, obviamente lo necesitan, pero nosotros también lo necesitamos y no tenemos nada similar a lo que están haciendo de huracanes y de tormentas a ese nivel, o sea, realmente podríamos aprender muchísimo de ustedes porque nos hace, o sea, digo, ya llegan a nivel de tratar de modelar las corrientes dentro de las calles, por Dios, o sea, yo quisiéramos llegar a eso. O sea, felicidades, muy bonito trabajo. Ok, pues entonces ahora sí, antes de que se vayan, además un par de anuncios. Este va a ser el último seminario de este ciclo escolar para nosotros. Fue un gusto para Paco y para mí coordinarlos. Cerramos aquí con broche de oro. Cerramos con broche de oro con nuestros colegas de Cuba. Y muy brevemente quisiéramos agradecerles a todos por presentarse aquí, en particular todos los que estuvieron aquí viernes con viernes, a los estudiantes, ojalá que se asomen todavía más. Tenemos también, bueno, quisiéramos agradecer a nuestras compañeras, a Lina, a Lupita, está también Amaranta y Danitza, que no se notan acá, pero siempre están pendientes, ellas son las que permiten que esto fluya año en año. Muchísimas gracias también al grupo de redes, en particular apoyando mucho con la automatización de carteles y más cosas interesantes. Si a alguien le interesa unirse al grupo, está abierto. Sí.
Y bueno, pues el próximo ciclo también ya está preparado. Estarán aquí con Marisol y Camilo y seguramente también nos traerán una serie de emocionantes seminarios. Así que muchísimas gracias también a los que nos acompañaron en línea y bueno, ojalá que nos veamos aquí en unos viernes más. Y nos vemos en el Queso Pan y Vino afuera.